La historia de los videojuegos. Todo su trayecto, desde sus comienzos hasta ahora, a pesar de ser un medio existente por solo casi 50 años, está recién en su infancia. Sin embargo, han habido un sinfín de engranajes moviéndose. Uno de los géneros más influyentes en el medio de los videojuegos. Un género que desde su concepción y subsecuente evolución crearía sismos, cuyo impacto aún podemos sentir hoy en día. Este género es el shooter. En este video hablaremos específicamente sobre los shooters en primera persona. Todo juego de disparos con perspectivas diferentes, ya sean en tercera persona, top-down o de perspectiva isométrica, serán excluidos. Quién sabe, quizá le dediquemos un video en algún momento. Todos tenemos más o menos una idea general de cómo se originaron los videojuegos. Desde un experimento por Oliver Avers en el que creó una bola interactiva que rebotaba en pantalla, que luego sería la inspiración para Pong, pasando por Space Invaders, Pac-Man y otras grandes de las arcades. Pero había algo muy importante, algo que aún faltaba, algo difícil de replicar con los gráficos simples de esa época. Hasta ese entonces se habrían hecho videojuegos con distintos gráficos, perspectivas y modo de juego. Era el comienzo, nada estaba escrito y todo era válido. Aquí es cuando a alguien se le ocurriría la idea de recrear la perspectiva en primera persona y hacer sentir al espectador que está dentro de un mundo virtual y lo tiene frente a sus propios ojos. En el año 1973, Steve Colley, Greg Thompson y Howard Palmer desarrollarían Mazeware. Este prototipo permitiría a los jugadores navegar en un laberinto monocromo sencillo, con la perspectiva de la primera persona. Más tarde se permitiría la interconexión con otras computadoras para así navegar el laberinto entre varios jugadores al mismo tiempo. Videojuegos como Battlezone de 1980 serían precursores del FPS moderno. Todos los elementos, como la perspectiva y el poder recorrer el mapa peleando contra enemigos, están presentes pero de forma primitiva. Mientras tanto, en las computadoras personales, el primer FPS real sería MIDI Maze de 1987. Lanzado para el Atari ST, nos hacía controlar a un orbe sonriente en un laberinto, en el cual podían conectarse hasta 16 jugadores para navegar y disparar burbujas mortales entre amigos a través de los puertos in y out, normalmente utilizados para grabar y procesar sonido. A partir de estas épocas, el género del FPS empezó su gradual evolución. En el año 1991, id Software lanzaría un pequeño juego llamado Hover Tank. Este sería el primer intento de hacer un juego de disparos en primera persona para la pequeña compañía que pronto se volvería en algo que nadie pudo haber imaginado. Solo meses después, volverían con Catacomb 3D. Mismo concepto de laberintos en primera persona, este juego sería el primero en realmente mostrar las manos del personaje que utilizamos. Podríamos decir que es el primer verdadero FPS como lo conocemos, aunque eventualmente sería opacada por lo que estaba por venir. El mundo estaba por cambiar. El lobo a punto de despertar. Y habrían muchos nazis por matar. John Carmack, el programador prodigio y una de las mentes maestras trabajando en id Software, había experimentado ya con la tecnología del raycasting en Catacomb 3D. Esta permitía a la computadora procesar y renderizar en pantalla solo los objetos y texturas frente al espectador, en vez de todo el mundo alrededor, haciendo que los juegos pudiesen correr más rápido a pesar de la alta fidelidad gráfica para la época. La gradual evolución de esta tecnología y la ambición de Carmack por crear mundos virtuales por los cuales poder moverse a grandes velocidades llevarían a la creación de Wolfenstein 3D. Es aquí donde comienza sin duda alguna el FPS como lo conocemos, desde la perspectiva hasta las armas en mano. Tiene de todo: ítems de salud, munición, variedad de enemigos, variedad de armas y secretos, muchos secretos. Wolfenstein fue un éxito total en su salida, vendiendo 200,000 copias en un año, y tengamos en cuenta que esto es el año 1992. La popularidad de Wolfenstein se esparció rápidamente, gente distribuyendo los disquetes entre compañeros de universidad, de persona a persona como un virus.
Aquí estaba un juego que destacaba de entre todos los demás videojuegos de la época, como Mario, Sonic y otros juegos que apelaban a ser para todo público. Se diferenciaba al ser violento, rápido, un videojuego en el cual poder pelear contra un Hitler mecanizado y poder verlo deshacerse en un charco de sangre una vez haberlo vencido y viendo una repetición instantánea, solo como la cereza sobre el pastel. Está de más decir que a partir de aquí, id Software estaría en la mira de muchas personas, esperando ver con qué clase de locura vendrían la próxima. El mundo no volvería a ser igual. El demonio está a punto de despertar y habrían muchas mentes por explotar. El juego nos ponía en los zapatos de un marín sin nombre en Marte, con la sola misión de repeler la invasión demoníaca traído por experimentos fallidos por una corporación maligna. Seríamos un ejército de solo un hombre, contra una inimaginable cantidad de pesadillas infernales de todo tipo. Pero no estaríamos mal equipados. Todo un arsenal como para crear nuestra propia guerra nos sería dado durante el transcurso del juego. Desde una pistola básica, pasando por una escopeta, una minigun, un lanzacohetes, un rifle de plasma, hasta llegar a la famosa BFG 9000. Un arma capaz de obliterar casi todo enemigo en pantalla desafortunado de estar en nuestro camino en el momento que lo disparamos. Los demonios, por otra parte, vendrían de todos los tamaños y formas. Desde zombies hasta abominaciones mitad demonio, mitad aberración mecánica. Nada de laberintos y corredores aburridos, todos del mismo color. Ahora tendríamos estructuras con múltiples niveles de elevación, texturas variadas, desde paredes de concreto hasta sangre y carne al rojo vivo tapizando las paredes de las cavernas infernales. Iluminación dinámica, lugares más oscuros que otros, lugares iluminados con diferentes colores como el rojo. El juego presentaba también la capacidad de jugar online, ya sea por LAN o con gente alrededor del mundo. Los desarrolladores habían hecho el código fuente del juego totalmente de libre acceso para cualquiera, y habían hecho herramientas de fácil uso para la modificación de niveles, creando así una de las comunidades de mods más activas del mundo hasta el día de hoy. El juego era sangriento y rápido, acompañada de música reminiscente a Pantera y metálica. Levantó muchas cejas y fue objetivo de mucha crítica en los medios, llamándolo un juego que promovía la violencia y el satanismo. Esto no hacía más que traer atención al juego, dándole una fama tan grande que desde ese momento los juegos de disparos no serían llamados así, sino clones de Doom. Doom sería un antes y un después en la historia de los FPS. Sería imposible hablar de todos los videojuegos que surgieron de la sola existencia de Doom y el impacto que tuvo en la cultura popular de la época. Es por eso que a partir de aquí nos concentraremos solo en hablar de los videojuegos que fueron icónicos en sus propios términos o que agregaron cosas a la fórmula del shooter que luego serían influencias para otros videojuegos por venir. Sí, porque si nos ponemos a hablar de todos los juegos, como que deja de ser la... Rise of the Triad. Del año 1994, introdujo algo llamado Rocket Jumping. Algo luego utilizado por otros juegos, en especial arena shooters, es el acto de disparar un misil al suelo para ser impulsado por la explosión y llegar a alcanzar lugares altos, o movernos a grandes velocidades. Heretic, también de 94, utilizando el mismo motor de Doom, pero con algunas modificaciones. Nos permitía pelear contra monstruos, lanzando ataques mágicos, con el agregado de poder de hecho mirar arriba y abajo. Sí, no escucharon mal. Evolución. System Shock, en el 94, fue por un camino más inmersivo. No se trataba de ir matando todo lo que se nos ponga en el camino, sino más bien utilizar nuestros recursos y sobrevivir en una nave espacial controlada por una inteligencia artificial con un complejo de Dios. Duke Nukem 3D nos presentaría la capacidad de su Build Engine, un motor gráfico poderoso que también nos traería juegos como Blood, Redneck Rampage y Shadow Warrior, con entornos llenos de detalle, muchos objetos rompibles y la capacidad de interactuar con casi cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Much better. Presentaba un protagonista con doblaje y lleno de personalidad, tirando frases peliculescas al 2x3. Damn, I'm looking good. Este juego seguía los pasos rebeldes de Doom,
pero a su propio modo, con el nivel de irreverencia, lenguaje vulgar y contenido sexual a tope. I ain't afraid of no Quake. Oh, pero deberías, Duke. Deberías. Un 22 de junio de 1996, id Software volvería una vez más a levantar la barra de lo que los FPS podían hacer. Este juego se llamaría Quake, y como su nombre indica, volvería a crear sismos en el medio de los videojuegos en su salida. El 2D sería una cosa del pasado. Ahora tendríamos entornos y modelos en 3D poligonales reales, sin perder la velocidad y violencia de anteriores hits de id. Los entornos completamente en 3D solo hicieron que John Romero se volviera aún más loco en su diseño de niveles, creando mapas con corredores interconectados, elevadores, paredes secretas, sótanos y áticos. El juego sería el pionero en utilizar la aceleración gráfica con tarjetas de video, cosa que era completamente nueva para la época. La atmósfera sería esencial en este título, con corredores oscuros y salas terroríficas, todo acentuado por una banda sonora compuesta por nada más y nada menos que por Trent Reznor, de Nine Inch Nails, que daba su toque de música industrial electrónico aterrador al juego. Este juego volvería a revolucionar la escena de partidas online Deathmatch, donde jugadores crearían hasta torneos locales con premios en efectivo. Y aquí comenzaría el subgénero de los arena shooters, pero esa es otra historia. Ya, bueno, tu turno. Utilizando el mismo motor gráfico de Quake, pero modificado, una compañía poco conocida en esa época lanzaría Half-Life en el año 1998. Este también sería un videojuego muy influyente e innovador en su momento de salida. Su modo de contar la historia era algo que no se había hecho nunca. Sin ninguna cinemática, sin cortes, toda la historia era presentada alrededor del jugador en secuencias tanto espectaculares como terroríficas, programadas para suceder justo en el momento en que deberíamos verlas. Los personajes nos hablan directamente y vemos el desastre de Black Mesa desenvolverse ante nuestros ojos, desde su comienzo hasta su resolución. La inteligencia artificial de este juego, hasta las cucarachas del juego tienen patrones de conducta realistas, reaccionan a la luz, la carne, el ruido. Este juego también tendría una comunidad de mods bastante prolífica, y de aquí saldrían juegos como Counter-Strike y Team Fortress, que luego serían lanzados oficialmente por la propia Valve. Mientras más avanzaba la tecnología, más y más cosas iban agregándose a los videojuegos, que hacían la experiencia aún mejor. Este no sería el caso de Jurassic Park Trespasser, que introdujo las físicas al mundo de los videojuegos, pero al fin y al cabo era muy primitivo y poco divertido de jugar. En el juego podríamos mover las cajas y otros objetos con nuestras manos, y estos reaccionarían cayendo o arrastrándose de forma realista, a como lo harían en la vida real. Ah, y también había dinosaurios, claro. Y si miras hacia abajo... 8 shots. A partir de estas épocas, la fórmula del FPS ya estaba establecida, y habrían muchos que querrían su parte de la torta de ID. De esto surge una explosión cámbrica de distintos tipos de shooter, y con ello los subgéneros, los cuales podemos ver sus orígenes por estos años. Warren Spector de Ion Storm lanzaría Deus Ex, para muchos aún uno de los mejores juegos de PC de la historia, donde un problema tiene incontables formas de resolverse. Muchos que ni siquiera sus propios desarrolladores pensaron. La compañía Rare, más conocida por sus juegos de plataformas en la Nintendo 64, traería el shooter a las consolas, con juegos como GoldenEye 007 y Perfect Dark, permitiendo hasta 4 jugadores a pegarse tiros con pantallas divididas en la comodidad de la sala. Medal of Honor, para la PlayStation 1, traería la Segunda Guerra Mundial al mundo del shooter de la mano de Steven Spielberg. Halo vendría por parte de Microsoft, que también quería introducirse al mercado de las consolas con la Xbox. Este shooter magistral tendría una narrativa capaz de atraparnos desde el vamos, gráficos nunca antes vistos corriendo en consola,
gameplay dinámico en tierra y con vehículos, una banda sonora digna de Hollywood por parte de Martin O'Donnell, que sería también la primera vez que se reconocería al director de audio como un miembro del proceso de hacer un videojuego. En el año 2004, el mundo se volvería a sacudir, cuando por fin fue lanzado Half-Life 2. La secuela tan esperada ya había sorprendido a espectadores con su impresionante capacidad visual y técnica, y al poder jugarlo nosotros mismos, pudimos ver que Valve no estaba bromeando, mostrándonos gráficos nunca antes vistos, animaciones faciales al nivel de películas de Pixar y físicas extremadamente realistas. Es más, estaban tan seguros de sus físicas que hasta agregaron un arma con el único propósito de recoger y lanzar cualquier objeto del entorno. A partir de este momento, Valve sería indudablemente visto como una de las mejores desarrolladoras. Con este nuevo motor gráfico, el famoso Source, se lanzarían variedad de videojuegos dentro y fuera de Valve. Left 4 Dead, que rápidamente se haría popular. Un survival shooter cooperativo que podríamos jugar con nuestros amigos, tratando de completar misiones peleando con hordas de zombies masivas. Portal, un FPS de puzzles, donde tendríamos la famosa arma de portales, permitiéndonos disparar portales para completar cada prueba de este centro de investigación controlada por la carismática inteligencia artificial GLaDOS. Team Fortress 2, el cambio drástico en diseño artístico del famoso mod del primer Half-Life, nos dejaba unirnos a partidas en diferentes modalidades, donde podríamos ser uno de 9 personajes con diferentes habilidades y armamento para apoyar a nuestro equipo. Juegos como Rainbow Six y Arma nos traían shooters realistas, donde solo una bala podría ser mortal. Battlefield 1942 y sus numerosas secuelas llegarían para darnos una experiencia de guerra online jamás antes vista, con hasta 64 jugadores peleando al mismo tiempo en mapas enormes y la capacidad de utilizar diferentes clases de personaje y vehículos. Far Cry iría por la ruta del mundo abierto, con hermosos paisajes e impresionante capacidad técnica gracias al CryEngine. El juego nos pondría en una enorme isla tropical libre para explorarla como quisiéramos, y deberíamos pelear contra nuestros enemigos con variedad de armas. Creo que no nos olvidamos de nada. ¿Y cómo olvidarnos de Call of Duty? Que comenzó como una respuesta a Medal of Honor, trayéndonos una versión de la Segunda Guerra Mundial mucho más cinemática, con gameplay más accesible en consolas, adaptando la regeneración de salud de Halo. Call of Duty pasaría de ser solo una franquicia de shooters de la Segunda Guerra Mundial a dar el salto a la modernidad en el año 2007, con Call of Duty 4 Modern Warfare. Su sistema de multiplayer con rachas de puntos, habilidades, comunicación con otros jugadores, logros y medallas sería tan popular que a partir de este momento todos los otros shooters que querían ser relevantes deberían adoptar las mismas técnicas o versiones ligeramente cambiadas de estas. Es aquí como podemos ver todas las demás franquicias como Halo, Battlefield e incluso el mismo Medal of Honor toma nota e incorporar estos detalles a sus propios juegos, para permanecer populares en un mundo que solo quería más y más de la franquicia de Activision. Es aquí donde nos encontramos en la actualidad. Hoy en día podemos ver juegos como Overwatch, con la variedad de personajes únicos, con un gameplay de roles reminiscente a juegos como Dota o League of Legends, con su sistema de clases y habilidades fantásticas donde cada jugador debe cumplir una tarea específica para ayudar al equipo a llegar a la victoria. Valorant incorporaría el sistema de roles y habilidades al gameplay táctico de Counter-Strike, dándole así más dinamismo y variedad a un modo de juego que ya venía años sin mucho cambio ni competencia. Un enemigo sigue en pie. ¿Cómo no hablar también del subgénero Battle Royale, que arrasó el mundo con el lanzamiento de PlayerUnknown's Battlegrounds? Utilizando un modo de juego basado en el realismo de juegos como Arma y DayZ, donde morir era fácil y obtener recursos era primordial, y dándole un componente online en donde 100 jugadores deben lanzarse a un mapa gigante y valerse de sí mismos, tratando de ser el último jugador en pie. Y así como todos los anteriores grandes impactos en el medio, fue responsable del surgimiento de incontables nuevos juegos Battle Royale como Apex Legends,
que traería una movilidad rápida y el ya tan famoso sistema de habilidades y héroes que tantos otros juegos van incorporando. Ni hablar de todas las otras franquicias ya establecidas que agregaron un modo Battle Royale a sus juegos solo por el gran éxito de este modo. Como sería el caso de Call of Duty e incluso Fallout. Y Fortnite es un shooter, pero está en tercera persona, así que no pertenece aquí, pero es innegable la gran influencia que trajo a este subgénero. Y también podríamos hablar de franquicias como Doom y Wolfenstein, esta vez modernizados para un público actual. Wolfenstein con una historia más rica y todos los agregados que un shooter moderno posee. Y Doom con toda la violencia, sangre y metal. No puedo pensar en una forma más correcta que tener a alguien que utiliza samples de motosierras para crear la banda sonora. Y las glory kills. Y también El futuro de los FPS está libre a la imaginación de cualquiera. Y una y otra vez podemos ver que llegan nuevas modas y cambian completamente el rumbo de los videojuegos. La realidad virtual es algo que de a poco está introduciéndose a la ecuación, con diferentes juegos ya existentes modificados para jugarse en VR, como lo son Boneworks o incluso el nuevo juego en la franquicia de Valve, Half-Life Alyx, mostrándonos que los juegos en realidad virtual tienen muchísimo potencial y probablemente solo estamos viendo la punta del iceberg. Creo que con esto podríamos concluir el video. Obviamente no se pudo abarcar absolutamente todo, pero creo que fue suficiente. Voy a necesitar un reemplazo, este ya no me sirve. Sí, para la próxima, claro. No, todo está saliendo como lo planeamos, señor presidente. Mentira.